Por ejemplo, a ella que habla inglés, se le dificulta un poco la traducción de este libro y créame que yo, aunque hablo español, también se me dificulta porque muchas veces la traducción es un poco diferente dependiendo del país. Normalmente la mayoría de los libros, yo no me he chequeado pero la mayoría de los libros se traducen en Colombia. Aquí debe decir por aquí dónde está traducido. Traducido en Santiago Escuaín. ¿Dónde es eso? Santiago. Cuba, no. Entonces, imagínense la traducción, por eso está un poquito en la primera página, hija, más bien no la primera, después de donde está el nombre del temperamento. Siempre los libros al principio dicen dónde fue traducido. Y normalmente la mayoría son colombianos, son de Colombia. Pero este es traducido en Santiago Escuaín. Ese es el nombre de la persona que hizo la traducción, pastora. O traducido por Santiago, exacto, sí, cierto, este no dice, entonces, sí, cierto. Imprimido en Colombia, posiblemente fue traducido ahí, porque la mayoría de los libros ahí se traducen y se imprimen. Usted sabe que ahí es donde sale mucho más económico imprimir un libro, así que cuando ustedes hagan su libro, mándenlo a Colombia, a ver, hacer las copias a Colombia. A ver, pero sí, entonces sí hay palabras, si ustedes se han dado cuenta, palabras un poquito difíciles de entender para nosotros en el español que nosotros hablamos. Entonces Brendita lo consiguió en inglés y esa es una buena opción porque así ya no traduce al nivel de ella, no a de otra gente. ¿Amén? Entonces vamos a ver las necesidades del temperamento flemático. Dice, los flemáticos son por naturaleza personas agradables. He dicho frecuentemente en público que los flemáticos actúan más como los cristianos antes de llegar a serlo que la mayor parte de nosotros. ¿Por qué? Porque los flemáticos son los que a veces se les dice buenas personas. Aún antes de ser cristiano hay gente que se comportan bien, o sea, no son no son parranderos, como pudiera decir, o sea, no son gente problemática. Normalmente los flemáticos, antes de conocer a Dios, son los que posiblemente se les llama buenos, pero buenos no hay nadie más que Dios. A ver, entonces seguimos aquí. Dice, parte de nosotros después de serlos son tranquilos, gentiles y amables. Sin embargo, los flemáticos tienen tantas necesidades como los otros temperamentos. Su tendencia natural a ser gentiles no debería ser confundida con la gentileza o bondad del Espíritu Santo de Dios. Los flemáticos son gentiles en su trato, gentiles en su, ¿dónde me quedé? En su trato con otras personas sin tener en cuenta su motivación espiritual. Pero cuando son llenados por el Espíritu Santo, esta gentileza se caracteriza en un espíritu de servicio que los hace de gran utilidad en cualquier familia, iglesia u organización. Como sucede con todos los demás temperamentos, la necesidad primaria del flemático es el amor y la compasión hacia otras personas. La parte más infradesarrollada de la naturaleza de un flemático es su motivación. El servicio del Espíritu Santo los motiva a utilizar su espíritu bondadoso y gentil en servicio de Cristo. La constancia o la paciencia es una de las grandes necesidades del flemático. Y en realidad no tan solo el flemático, sino de todos nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar la paciencia, pero la paciencia del Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, yo tengo paciencia, pero a la mera hora no tiene nada. Entonces, es la paciencia del Espíritu Santo. Entonces, es una de las grandes necesidades del flemático. Dice, y la encuentra solo en el poder del Espíritu Santo. No son los flemáticos sumamente lentos en entrar en acción, sino que también son respetables, abandonistas. ¿Qué usted entiende por respetables abandonistas? ¿Que son fáciles de abandonar algo? Posiblemente. No. Respetable, ¿no? Abandonista.
Es lo que le digo, es que la traducción aquí está como que voy a conseguir el apellido de la persona, a ver de dónde es. Respetables abandonistas, dice, el Espíritu Santo los motivará a persistir. Posiblemente es eso. Una de las cosas que tiene el flemático es que comienza, por ejemplo, digamos un libro y no lo termina. O sea, desanima, se desanima posiblemente al estar haciendo algo. Comienza cualquier cosa y no lo termina, no es perseverante. Amén. Y dice que el Espíritu Santo los motivará a persistir. Todas las iglesias tienen más que lo que les corresponden estas personas amables, simpáticas, que calientan los bancos, pero que nunca se involucran en la obra del Señor. Recuerde que hemos hablado anteriormente que los flemáticos son muy buenos trabajadores en el Señor, porque son de esa gente que tú le dices, haz esto y nunca le responde. Amén. Pero tienen que motivarlos. Los flemáticos son muy pocos que ellos tengan iniciativa propia. O sea, que por ellos digan, ¿saben qué? Yo quiero servir en tal lugar. Por ejemplo, yo recuerdo la vez que vino a Félix y me dijo, pastora, yo quiero servir en algo. Dije, ahí está la puerta lista. Entonces, o sea, esos son más los sanguíneos, los que se deciden a querer a servir, pero los flemáticos, a pesar de que son muy buenos líderes, se tienen que motivar a servir o a hacer algo. De otra manera, un flemático puede durar 50 años sentado en una iglesia, si vive más tiempo, bueno, 100 años, pero sin hacer nada. O sea, solamente estar sentado, aplaudiendo, no sé. Hace mucho tiempo un apóstol me enseñó esto, yo no lo entendía así. Él me dijo, hay 3 tipos de personas en la iglesia. La persona que va a llenar la iglesia, o sea, ya ve que, por ejemplo, el pastor hablaba el día domingo que en una iglesia puede haber 5,000, pero solamente 800 profundizadas en la palabra. Entonces, digamos que los 4,200 solamente son gente que llena la iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces, dentro de una iglesia, y el enfoque de nosotros como Iglesia El Águila es que todos sean servidores, o sea, que todos sean miembros activos. Ese es nuestro enfoque, o sea, que toda la gente que llegue sea miembro activo, que no nada más, porque si nosotros dejamos, por ejemplo, una persona que llega, que dura 5 años sin servir en nada de la iglesia, se vuelve un miembro inactivo. Y un miembro inactivo, pues no le sirve para nada, o sea, simplemente está ahí nada más. Por ejemplo, digamos que este brazo no sirviera, solamente hace el bulto, pero no mueve, no hace nada, ¿sí me entiende? Entonces, los flemáticos tristemente se tienen que motivar o impulsar a poder trabajar en la obra de Dios, amén. Y cuando lo hacen tremendamente, o sea, lo hacen perfecto. Dice, el antídoto a todo esto es el rasgo de la bondad, o sea, actos de servicio por Jesucristo. Una vez se ha comprometido a una clase de escuela dominical, a una superintendencia de departamento, a una visitación pastoral o lunes por la noche o algún otro tipo de servicio cristiano, hace un trabajo excelente. ¿Sí me entienden? Entonces, vemos que si se motivan, sí lo pueden lograr muy bien. Una de las principales necesidades del flemático es la fe para vencer sus temores y su natural propensión a la ansiedad. Él es el ansioso por excelencia, pero cuando sea lleno del Espíritu Santo tendrá la fe para confiar en Dios, para que haga lo imposible incluso para él. Una de las cosas que tiene el flemático es de que es muy temeroso. O sea, la debilidad más grande de un flemático es que es temeroso. O sea, temeroso en el sentido no que tiene temor de Dios. Todos podemos tener temor de Dios. Alguien más está entrando, pero no sé quién será. Entonces, temor de Dios, pero el temeroso en el caso de decir, por ejemplo, lo que oye ya lo paraliza, o sea, el temor que paraliza, ese es el que se mueve mucho en el flemático. Entonces, el flemático tiene que trabajar en ese temor. ¿Cómo? Confrontando sus temores. Usted no puede hacer un músculo si usted no lo ejercita. Entonces, cuando usted ejercita
el temor, que usted lo empieza a confrontar, usted va a llegar el momento que usted ya no va a tener temor. Lo vemos, por ejemplo, con el patriarca Abraham. Abraham era un hombre flemático que tenía mucho temor, pero logró enfrentar su temor. Tanto así que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra dice que él vino a orar al Señor por esa gente. Entonces, ¿qué hizo? Confrontó su temor, porque a otra de las cosas que hace el temor en el flemático es que lo paraliza. Y aunque sabe y sabe que tiene necesidad de interceder por alguien, muchas veces el temor lo paraliza y no sabe cómo interceder. Amén. Pero cuando lo hace efectivamente. Dice, los flemáticos carentes del Espíritu Santo tienden hacia un estilo de vida más y más pasivo. Por esa razón yo les digo que ellos son los que se mueven en las 3 velocidades. Usted bien lo sabe. Dice, hasta que finalmente son motivados en la conversión por el dominio propio del Espíritu Santo y reconocen que su actitud es de autodulgencia. El dominio propio generado por el Espíritu de Dios tenderá a curar la tendencia de ellos hacia la morosidad. Nuestra plenitud en la vida tiene una relación directa con el haber sido llenados del Espíritu de Dios. Ahora, ¿se recuerda que yo les di una clase escrita que hablaba de ser llenados del Espíritu Santo? Aquí vamos a profundizarnos más, vamos a ver más, donde dice cómo ser llenados del Espíritu Santo. A ver, ¿alguien me lo puede leer? La parte de abajo. ¿Cómo ser llenados del Espíritu Santo? Diría el pastor un valiente, y ni un valiente se animaba. Una de las cosas acerca del temperamento que he intentado comunicar en todos mis libros es que de mucho mayor importancia que tu temperamento personal es la cuestión de estar antes y después de nuestra salvación, para que nos dé la comprensión. Tiene hambre, se brincó como 3 palabras. El Evangelio, para que no nos dé el nuevo nacimiento, nos fortalezca para testificar con conducta nuestra vida de oración. De hecho, en todo, no es de asombrarse entonces que espíritus malos hayan intentado falsificar la obra del Espíritu Santo y confundirla. Probablemente no haya ningún tema en la Biblia que cause más confusión en la actualidad que el de la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas personas cristianas excelentes que identifican la llenura del Espíritu Santo con señales externas. Hay otros cristianos que debido a los excesos observados o constatados en esta dirección han eliminado prácticamente la enseñanza de la llenura del Espíritu Santo de su experiencia. No llegan a reconocer su importancia en sus vidas. Satanás coloca 2 obstáculos delante de los hombres. Intenta impedir que reciban a Cristo como Salvador. Y si fracasa en este propósito, intenta entonces impedir que los hombres lleguen a comprender la importancia y la obra del Espíritu Santo. Una de las falsas impresiones que se recibe de personas, no de la palabra de Dios, es que hay una sensación especial cuando uno es llenado del Espíritu Santo. Antes de examinar cómo ser llenado del Espíritu Santo, examinemos qué es lo que la Biblia enseña que podemos esperar cuando somos llenados del Espíritu Santo. Aquí yo le quiero explicar algo bien importante. La llenura del Espíritu Santo abarca muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo pensaba que ser lleno del Espíritu Santo es solamente cuando una persona, no sé si ustedes casi no les ha tocado mucho, pero sí algunas veces ha tocado, pero cuando una persona, por ejemplo, en la alabanza empieza a hablar en lenguas, o empieza a gritar, o empieza a hablar, o empieza a hacer algún acto de adoración,
eso yo pensaba que era la llenura del Espíritu Santo. Y prácticamente sí lo es, pero no lo es todo. Lo que a mí más me confirma una llenura del Espíritu Santo son los frutos que damos cuando somos llenos, que eran los que nosotros, los 9 frutos que hablamos hace como 1 o 2 semanas atrás, que hablaban que era el dominio propio, que era la paciencia, el amor, el gozo, la paciencia, la paz, me parece, sí. O sea, los 9 frutos. Ahí es donde yo les digo que está el termómetro espiritual. ¿Por qué? Porque yo les he platicado que cuando yo era ujier, yo cuidaba mucho a la gente cuando era tocada por el Espíritu Santo, pero ahí yo misma he dicho la palabra, ahí aprendí que ser tocado por el Espíritu Santo no quiere decir ser llenado. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo puedo tocar esta taza, pero yo no, mientras yo no me la tomo, no voy a ser llena. Puedo tocarla todo el tiempo y mantenerla así toda la clase. ¿Sí me entiende? Pero hasta que yo la tomo, yo voy a ser llenado de la cantidad que está aquí adentro o del té que está aquí adentro. Pero mientras tanto, hay gente así que muchas veces solamente es tocado por el Espíritu Santo, pero no bebe la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí fue donde yo entendí que era tan importante el ser tocado como el ser llenado. Y hay tres niveles, por ejemplo, ser tocado, ser llenado y mantenerse lleno. Porque hay gente, hermanos, que los primeros 3 años de cristianos son tocados, se llenan, pero se les pasa el enamoramiento, como sucede muchas veces en los matrimonios. Los matrimonios, el primer año, decía Isaac, es de rosas. Para mí no fue tanto de rosas. Yo siempre he dicho, el primer año es pura mentira de que verdad que son puras rosas, porque se empiezan a conocer los dos matrimonios, o sea, las dos personas. Entonces no es tan así como se dice, pero para mí es más cuando usted ya se conoce con la persona. Ahí sí ya empieza a ver más, las aguas empiezan a caminar más lento, amén. Pero así sucede. Hay gente, hermanos, que solamente llega a la iglesia. Yo he visto gente que es tocada fuertemente, habla en lenguas, no sé, caen al suelo, no sé, hacen muchas cosas, pero no se llenan, ¿sí me entiende? O sea, una cosa es ser tocado y otra cosa es ser llenado. ¿Cómo usted se da cuenta que usted ha sido lleno del Espíritu Santo? De usted brota los frutos. De usted, apenas el día domingo me parece, yo desarrollé una imagen donde dice el que tenga sed, o el que dice, ¿cómo se dice? Hidrátate, que Jesús es el agua de vida. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que no tan solo fuimos tocados. Hay gente que solamente piensa que el hablar en lenguas ya ha sido todo, y no. Hay gente, hermanos, que habla en lengua. Incluso yo muchas veces he dicho, si usted habla en lenguas y usted no está bien con Dios, es mejor ponerse bien con Dios primero antes que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque dice que uno va a hablar lo que tiene uno en el corazón. Entonces, si por ejemplo yo tengo resentimiento en mi corazón y empiezo a hablar en lenguas, ¿qué es lo que voy a hablar yo? O sea, aunque no se entienda, aunque los demás no entiendan, pero yo no voy a estar hablando tan edificante. Entonces, el que habla en lenguas tiene que trabajar su corazón para modo de que sea edificante a su espíritu. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trabajar. No tan solo ser tocados, es bonito, hermano. Yo he sido tocada muchas veces por el Espíritu de Dios. Es maravilloso. Pero lo más grandioso es ser llenados del Espíritu Santo. Que usted siente esa paciencia, que usted siente ese gozo, esa paz, lo que hablábamos nosotros de los frutos del Espíritu Santo. Entonces usted empieza a balancear cuántas cosas usted tiene y cuántas cosas usted necesita y trabajar en ellas. Yo muchas veces le he dicho al pastor, la paciencia no va a venir solamente acostado en la cama. La paciencia viene cuando
vemos que algo no está saliendo como nosotros queremos y tenemos que tener paciencia para con esas personas, ¿no es así? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a ir balanceando hasta donde nosotros somos llenos, amén. ¿Alguien está conectado de un Samsung? No sé si ustedes conocen. La hermana Sandra, creo. ¿La hermana Sandra? Yo le dije que quería entrar a la clase. Oh, perfecto. Hermana Sandra, ¿está usted ahí? No la oigo. A ver, abra, por favor. Bueno, continuemos. Pero le damos la bienvenida a quien sea. No sé si... ¿O será Gaby? Gaby la semana pasada sí se conectó. ¿O puede ser ella? Puede ser Gaby, Cristal, Wilfredo. A todos les damos la bienvenida, amén, los que estén conectados. Entonces, continuamos. Dice 4 resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Pongan atención en esta clase porque esta es parte también del test. Aquí vienen algunas preguntitas también, así que ponga bien atención. Dice, hay 4 resultados específicos de la vida llena del Espíritu. Todos ellos garantizados por la Biblia. Considéralos cuidadosamente porque son las verdaderas marcas de un cristiano controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, yo esto lo he enseñado mucho y nunca me voy a cansar de enseñar. Cuando usted mira que una persona dice que es cristiana, no se vaya a la primera creyendo que es cristiana. Recuerde lo que yo les prediqué la última vez. Tristemente muchos vamos a llegar delante de Cristo y Jesús nos va a decir, o sea, nunca tuve una relación contigo. ¿Sí me entiende? Y algo que yo entendí desde que yo me convertí, porque lo que yo miraba eran muy malos testimonios y mucha gente hablando mal de los cristianos porque uno dice, oh, es que es cristiano, pero se comporta como una persona cualquiera, ¿sí me entiende? Que no hay diferencia, no hay, ¿cómo le diré? Yo les digo, son, ¿cómo le llamo yo? Esos animalitos que se ponen en el árbol y se transforman al color del árbol. Camaleones. Yo les digo a cristianos camaleones, porque a veces ellos, por ejemplo, están en la iglesia y dicen, somos cristianos, adoran, hablan en lenguas, cantan, pero salen al mundo y nadie puede distinguir que son cristianos. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde nosotros debemos de tomar mucho cuidado. No sé por qué se me puso aquí otra pantalla, pero bueno, ahí debemos de tomar mucho cuidado que nuestro testimonio de frutos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces dice aquí, número 1. Estas son parte de las preguntas que usted va a encontrar en el test. Número 1, las 9 fortalezas temperamentales de la vida llena del Espíritu. Aquí dice fortaleza, pero también son frutos. Aquí un ladito usted lo va a mirar en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, ya hemos examinado estos rasgos de una manera detallada y hemos visto que dan una fortaleza para cada debilidad natural. Cualquier individuo que sea llenado con el Espíritu Santo va a manifestar las características ¿qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. No tiene que actuar un papel. Será que de esta manera, cuando el Espíritu controle su naturaleza, sea cual sea su temperamento original, cuando el Espíritu Santo llene su vida, seguirá siendo el mismo con la excepción de sus debilidades. Cuando somos llenos del Espíritu, todos podemos ser utilizados por Dios en las áreas de nuestros talentos o fortalezas naturales que Él nos ha dado. Hace mucho tiempo hay gente que se pregunta, bueno, yo lo hice, yo me preguntaba, bueno, ¿a dónde, en qué área Dios me está llamando? Y créanme que usted no va a saber en qué área Dios lo está llamando hasta que usted empiece a servir dentro de la iglesia. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta qué área es la que Dios le está llamando? En la que usted se siente en paz, gozoso, en la que usted no siente carga. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo,
Hay trabajos que uno hace, que usted los hace porque los tiene que hacer, pero no porque a usted le guste hacerlos, ¿sí me entiende? Entonces, dentro de la iglesia es lo mismo. Usted, por ejemplo, puede hacer un trabajo porque sabe que no hay nadie más que lo haga, pero no es porque a usted le encante hacer ese trabajo. Pero una vez que usted está trabajando en el área que usted tiene que trabajar, créame, o sea, así pasen años, usted siempre va a estar gozoso haciendo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, yo en mi caso, yo comencé siendo ujier, comencé dando clases, comencé predicando, comencé cuidando niños, comencé organizando, administrando la iglesia. O sea, hubo muchas cosas que yo hice hasta que Dios me movió al hogar exacto que yo tenía que hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que llenar todas las áreas de la iglesia y Dios va a traer la gente para todas las áreas de la iglesia. Pero en la que usted se sienta mucho mejor es donde Dios lo está llamando. Ahora, número 2, dice aquí, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo es un corazón gozoso y agradecido y un espíritu sumiso. Y aquí a un ladito miramos los versículos bíblicos que no los vamos a ver porque nos tomaría más tiempo, pero dice, cuando el Espíritu Santo llena la vida de un creyente, la Biblia nos dice que Él hará que este creyente posea un corazón lleno de canción y gratitud y un espíritu sumiso. Hay un salmo, me parece que el espíritu, donde está el Espíritu de Dios, no, hay libertad. No, pero hay otro que habla del gozo, que el que tiene el Espíritu de Dios tiene gozo. Es un salmo, pero no me recuerdo ahorita en este momento. Entonces aquí vemos, dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay libertinaje o libertad hay en el otro. Antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y salmodiando. Vemos la traducción aquí es diferente. Dice, al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, un corazón lleno del Espíritu de Dios, aunque esté en necesidad, va a tener gozo. Y no quiere decir que usted va a andar, ¡ay, cantando y riéndose y todo! No, estamos hablando que va a tener un gozo sobrenatural. Por ejemplo, usted va a cantar alabanza, se va a sentir en paz, ¿sí me entiende? Aún en medio de la adversidad. Porque muchos podemos decir, yo estoy en paz, pero cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es donde usted pide la llenura del Espíritu Santo y es donde usted va a empezar a sentir esa llenura y va a sentir esa paz. Entonces dice aquí, dice un corazón lleno de canción y gratitud y un espíritu sumiso con independencia de las circunstancias, con algo tan innatural que solo puede llegar a ser posesión nuestra por la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede cambiar un corazón sombrío o triste o acongojado a un corazón agradecido y lleno de canción. Puede también resolver el problema de la rebelión natural del hombre aumentando su fe hasta tal punto en que realmente venga a creer que la mejor manera de vivir es en obediencia a la voluntad de Dios y a la palabra que Dios y al Espíritu Santo. Ahora, muchas veces vemos, ¿verdad?, que decimos, bueno, ¿cómo yo sé si yo estoy lleno? Entonces, volvemos a lo mismo, es cómo usted siente o se comporta, no cuando todas las cosas están bien. Créanme, o sea, cuando todo está bien, todos estamos llenos de gozo, de paz, pero cuando las cosas se voltean y empieza como que a moverse la tormenta, ahí es donde nosotros mostramos el gozo y la paz de Dios. Amén. Dice, los mismos 3 resultados de la vida llena del Espíritu Santo son los resultados de la vida llena de la palabra, como se ve en Colosenses 3, 16 al 18. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, esposas, estar sometidos a vuestros maridos como conviene en el Señor. No es accidental que los resultados de la vida llena del Espíritu Santo y a los de la vida llena de la palabra sean idénticos. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. También dijo que la palabra de Dios, tu palabra, es verdad. Puede comprenderse fácilmente que por la vida llena de la palabra da los mismos resultados que la vida llena del Espíritu. Hay gente que dice, no, pues no te sirve de nada leer la Biblia. Y en realidad, hermanos, créanme que yo he entendido esto. Tarde o temprano, la palabra de Dios es viva y tarde o temprano va a hacer efecto en nosotros. ¿Sí me entiende? Hay gente, incluso gente católica, gente que no es cristiana, que ha leído la palabra de Dios y en su momento se le abren los ojos. ¿Sí me entiende? Porque, hermanos, vea hasta dónde llega el enemigo de quererlo tener a uno en ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque toda la Biblia es importante, pero el libro de los Hechos es donde habla del Espíritu Santo, que es el que Cristo dejó cuando Él se fue. Entonces, el enemigo no nos quiere permitir, como decía aquí, ya ve que había aquí lo leímos hace un ratito, dos obstáculos que pone el enemigo a todo ser humano. Que número uno, que no conozca a Dios. Y el número dos, que no sea lleno del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, son los obstáculos que el enemigo va a poner a nosotros para nosotros no poder. Por eso vemos tantos cristianos camaleones, ahora sí me acordé de la palabra, tantos cristianos camaleones. ¿Por qué? Porque solamente se han dedicado a leer la palabra, solamente se han dedicado a visitar a la iglesia, pero no se han dedicado a querer ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez conociendo al Señor, una vez aceptando a Jesús, nuestro enfoque tiene que ser llenados del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a aprender cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces continuamos, tenemos 10 minutos. Y dice así, vamos al número 3. Dice, ¿cuál era la pregunta? Acá está. Resultados de ser llenados del Espíritu Santo. Número 3. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se le facilita testificar de Cristo. O sea, usted a cualquier persona le empieza a hablar de Cristo. Dicen, cualquier persona la mira como carnada. ¿Sí me entiende? Para hablarle de Cristo. Entonces, yo tengo un tío en México que él es tapicero, pero él a toda la gente que pasa le habla de Cristo. ¿Y sabe por qué? Eso es una señal de que usted está lleno del Espíritu de Dios y usted tiene el poder de testificar. Aquí lo que dice, le da el poder, el Espíritu Santo le da el poder para testificar de Jesucristo. Y él ha visto, por ejemplo, a veces ya ve que los testigos de Jehová cuando visitan las casas, él dice, me los andan ganando, porque él a toda la gente la mira como ¿cómo le diré? Como carnada, por decirlo así. Tengo que hablarle de Cristo. Y tristemente, hermanos, en estos tiempos se ha olvidado mucho eso. Uno va a la tienda como si nada. O sea, o puede mirar 10 personas y de las 10 personas no le hablamos a ni una. Y pasan los años, hermano. Yo una vez le dije al pastor, si evaluáramos cuánta gente hemos ganado en un año, no en un mes, en un año, hermano, muchos nos quedaríamos cortos. Porque hemos bajado eso de hablarle a la gente de Cristo. Y ahorita en la pandemia es como lo mejor que podemos hacer. ¿Sí me entienden? Posiblemente pase lo mismo que en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé creo que se pasó como 100 años hablando del diluvio y nadie le hacía caso. Pero en realidad nuestra responsabilidad delante de Dios es hablarle a la gente de Cristo.
Le guste o no le guste a la gente, es hablarle a la gente de Cristo. Y esa es una señal de estar llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Juan 16:17. Esto explica que lo último que Jesús hiciera antes de ascender al cielo fuera decir a sus discípulos, pero recibiréis poder. Este versículo me encanta. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y seréis, ¿qué? Testigos. Nadie, hermano, puede ser testigo sin antes ser lleno del Espíritu de Dios. Testigos de Jesucristo. Nadie puede ser testigo de Jesucristo sin antes ser llenos del Espíritu de Dios. La gente quedará, pero a la mera hora tendrá temor, buscará excusas, ¿sí me entienden? Entonces, nuestra responsabilidad es hablarle a la gente. Dice, aunque los discípulos habían pasado 3 años con Jesús, habían oído sus mensajes y varias veces, y eran los testigos mejor instruidos que tenían. Con todo esto, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Es evidente que toda la instrucción que habían recibido podía producir frutos sin el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vivió en el día de Pentecostés, testificaron con su poder y 3,000 personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque le testificaron a todo el mundo. ¿Sí me entiende? Le hablaron a toda la gente de Cristo. Dice, el poder para testificar es en el Espíritu Santo, no siempre se puede discernir, pero tiene que ser aceptado por la fe cuando hayamos cumplido las condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Deberíamos de creer que hemos testificado en el poder del Espíritu, tanto si vemos resultados como si no. Es posible testificar en el poder del Espíritu Santo y con todo no ver que alguien acuda al conocimiento salvador de Cristo. Esto es lo que ha desanimado muchas veces a la gente. Incluso, créame, yo esta noche que pasó, yo estaba meditando en esto. Y yo hablando con Dios y le dije, Señor, pareciera que estamos en los tiempos de Noé, que la misma palabra dice que los últimos tiempos venían a ser como los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque le hablamos a la gente de Cristo y la gente quisiera convertirse, pero está más apegada a las cosas del mundo que les cuesta, ¿sí me entiendes? Les cuesta verdaderamente aceptar. Y ese es un dardo del enemigo o es un trabajo del diablo para que muchos no se conviertan, como pasó en los tiempos de Noé. Noé pasó un buen tiempo hablándole a la gente, pero poca gente en realidad, ¿qué dijo el pastor? Solamente Noé y sus kids se convirtieron, a ver, o sea, solamente Noé y su familia. ¿Por qué? Porque tristemente, o sea, la gente estaba tan apegada a las cosas del mundo que les impedía venir a los pies de Cristo, amén, o de Jesús, o de Dios en ese entonces, amén. Dice, vamos aquí adelante, dice, Él ha elegido no violar nunca el derecho de la libre elección del hombre. No siempre podemos identificar el éxito en el testimonio con el poder del testimonio. Y por último, número 4, dice, el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. Cuando venga, léalo a alguien, por favor, el número 4. Uno de los valientes del águila. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que hablan de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo harán saber. Siempre se debería tener el principio fundamental acerca de la obra del Espíritu Santo. No se glorifica a sí mismo, sino al Señor Jesucristo. Dice,
difunto FB me contaba la historia de una misionera que se dirigió a él una conferencia bíblica después de haber él hablado acerca de cómo ser lleno con el Espíritu Santo. Me confesó que nunca se había sentido conscientemente llena con el Espíritu Santo y que había a subir a la capilla de oración y a pasar el día en búsqueda para ver si podía conseguir su llenura. Más tarde, al caer la noche, la misionera volvió junto cuando Meyer estaba abandonando el auditorio. Él le preguntó: ¿cómo le fue, hermana? No estoy segura del todo, contestó ella, explicando sus actividades aquel día de lectura de la palabra, oración, confesión de sus pecados y pidieron la llenura del Espíritu Santo. Luego añadió: no me siento particularmente llena del Espíritu Santo, pero nunca he estado tan consciente de la presencia del Señor Jesucristo en mi vida. A lo cual Meyer contestó: hermana, esto sí es el Espíritu Santo. Él glorifica a Jesús. Resumamos lo que podemos esperar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Muy sencillamente, los 9 rasgos temperamentales del Espíritu: un corazón lleno de canción y de gratitud, que nos dará una actitud obediente y el poder para testificar. Estas características glorifican al Señor Jesucristo. ¿Y qué ciertos sentimientos o experiencias sublimes? La Biblia nos dice que debemos esperar estas cosas cuando somos llenos del Espíritu Santo, y no debiéramos esperar aquello que la Biblia no nos promete. Amén. Aquí vamos a dejarle hasta la llenura del Espíritu Santo, y porque es una clase muy importante y la tenemos que hacer con más paciencia, pero quiero explicarle. La misma palabra lo dice llenura, o sea, el gran error de mucha gente es de que se llena hoy, pero recuerde que todo lo que se llena se vacía si se utiliza. Si usted llena un vaso de agua y usted lo está tomando constantemente, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es solamente una vez, tiene que ser constantemente, o sea, todo el tiempo. Mientras, por ejemplo, en el caso mío, si yo estoy dando clases todos los martes y yo no busco de Dios, por ejemplo, yo busqué ayer, digamos, hoy di clases, ¿qué pasó a mi vaso? Baja. Entonces tengo que volver a buscar hoy para mi mañana, ¿sí me entienden? Porque si yo nada más busco hoy y ya no vuelvo a buscar hasta el otro mes, porque bueno, es que ya me llené esta vez. No, la llenura, la misma palabra dice llenar. Entonces, estar llenándonos es estar constantemente buscando de Dios. Y otra cosa que yo entendí esto con el tiempo: nadie puede ser lleno si no tiene sed. Nadie puede ser, hermano, es bien triste que muchas veces como cristiano se vuelve una rutina. Y usted va a la iglesia el domingo porque sabe que es domingo, pero no porque tiene hambre de Dios. ¿Sí me entiende? Usted ora porque sabe que tiene que orar, pero no porque tenga deseos de ser lleno. Entonces, el peor enemigo de un cristiano es la costumbre, o es hay otra palabra que también se le llama, que es rutina. Es la rutina. Entonces, cuando ya usted lo hace solo por rutina, pero no porque usted anhela esa hambre, hermanos, ahí ya estamos mal. Créame, yo muchas veces le he llorado a Dios
porque en mis tantos años de cristiana, también han llegado momentos en los que ya yo caigo en ese tipo de rutina. Y más, a veces llega uno, si uno se duerme tarde, usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana, está soñoliente, ay Señor, bendice a la Ruth y al Félix, o sea, ya usted está como que medio dormido. Digo, no Señor, o sea, voy, me lavo la cara y despierto, ¿sí me entiendes? Porque entonces yo caigo en rutina, entonces ya no distingo lo que Dios me está hablando, ya no distingo ni lo que yo quiero decirle al Señor, ¿sí me entiende? Entonces ahí es el peor enemigo de un cristiano, es la rutina, la costumbre. Que no se nos haga rutina solamente ir el domingo a la iglesia, que no se nos haga rutina solamente leer la Biblia todos los días, que no se nos haga rutina solamente orar todos los días, que todos los días, no sé, es como, esto nos pasa mucho a las mujeres, amas de casa, cuando usted todos los días está pensando qué va a hacer de comer para el día de mañana. O usted piensa así como a los 5 minutos antes de tener que hacer de comer. No, no más si tiene sus comelones que ya quieren el plato servido. No, o sea, usted el día de hoy ya está pensando, oh, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, ya está pensando adelantado qué usted va a hacer. En Dios, usted tiene que pensar, ¿qué me vas a hablar mañana, Señor? ¿Sí me entiende? Cuando tengamos ese encuentro, cuando nos sentemos a platicar, o sea, que entre un hambre en nosotros. ¿Por qué? Porque la falta de hambre, hermanos, puede hacernos rancios. ¿Usted sabe cuando algo se hace rancio? O sea, está todo bien bonito, pero por dentro está insípido, no tiene sabor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, Señor, yo necesito hambre. Hambre de tu palabra, hambre de tu espíritu, hambre de ti, ¿sí me entiende? Porque el hambre es el que nos va a llevar a tener la llenura del Espíritu de Dios. De otra manera, hermanos, el Espíritu de Dios está allí, listo para llenarnos, pero mientras no tengamos hambre, no podemos ser llenos. Amén. Así que pídale al Espíritu Santo esto, Señor, yo quiero ser llenada de tu Espíritu Santo, llenada y llenada. ¿Sí me entienden? Que tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie y podamos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Así que gracias, le doy gracias. Yo no sé si se conectaron Gaby, Wilfredo, Cristal. Cristal, óigame, ya estoy traduciendo aquí, y Cristal. Pero de todos modos, si usted no tiene el examen que vamos a tener por la otra semana, yo les envié un link. Yo no sé si ustedes lo pudieron abrir. En caso que ustedes no lo tengan, a los hermanos yo se los llevé, pero a los demás creo que ya la mayoría lo tiene. Entonces, en caso que no, de todos modos yo se los puedo enviar si usted lo necesita. ¿Me? Así que vamos a orar. ¿Alguna pregunta que tengan antes de cerrar? ¿Pregunta? Nada, ¿cómo estudiar el libro? ¿Cómo hacer mi tarea? ¿Cómo hacer su tarea? Ok, bueno, esa sería buena pregunta. Yo aquí tengo Diamero me pregunta, ¿cuáles son las respuestas? Como que le vi la intención, pero ni creo que se las voy a dar. Voy a hacerle como dicen, aquí están. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, ya que ellos se me atacaron, vamos a hacer, diga. A ver, regaña, hermana, agarre la chancla y aviénteselas. Ok, vemos. Todos aquí, ustedes van a mirar, normalmente todas las primeras es lo más fácil porque usted va a contestar colérico, sanguíneo, flemático o melancólico. Eso es bueno, ¿ven? Bravo, Adilcia. Entonces vemos. ¿Mande? Pero para la otra semana yo quiero ver su hoja contestada, ¿ok? Sí, todas contestadas. Y no le vaya a pasar las respuestas a Ruth y a Félix. O sea, déjenlos que ellos contesten. Porque yo sé las contestaciones de cada uno.
Ruti, no voy a estar copiando. Entonces, mira, el Félix como que avienta los ojos hacia la hoja de Dilcia. Entonces, ahí vemos, todas las primeras es solamente usted va a contestar. Esto lo hemos ya visto anteriormente, por ejemplo, la actitud de un colérico, de un sanguíneo. Usted ya va a contestar conforme a lo que está la pregunta. Yo traté lo más fácil de podérsela hacer. Por ejemplo, vamos a la primera. En la manera de comer, ¿quiénes son los últimos en acabar? Ya usted sabe la respuesta y usted va a poner ahí ya sea los coléricos, los sanguíneos, los flemáticos y los melancólicos. ¿Qué va a hacer usted? Puede subrayar la respuesta o puede poner un circulito en la letra, como usted quiera, pero haga la respuesta. En las últimas casi es de que usted sí tiene que contestar. Yo no le voy a enseñar esta, pero sí, estas son ya casi en las últimas usted tiene que contestar con palabras. ¿Sí me entiende? Ahí usted va a contestar con palabras. Más o menos va a ver, por ejemplo, ¿cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? La pregunta 39. Entonces ya lo sabe. Tiene que contestarlos conforme a lo que usted ha leído en el libro. Van a venir hasta el último capítulo, que es el 4, pero está fácil. Solamente tiene que repasar el libro y ver dónde están las respuestas. Por eso yo se lo entregué con tiempo para que usted tenga tiempo para poderlo hacer. Pero Dilcia es rápida, así como lee, ¿verdad? Como lee es como contesta. Sí, no, y a veces uno tiene como que ese pendiente y dice, no, mejor lo termino ahorita y ya acabo con eso, ya no estoy apurada, ¿me? Pero bueno, gracias. De tomo cualquier pregunta que tengan, envíenme un mensajito y yo les puedo resolver lo que, no les voy a mandar la respuesta, pero les puedo resolver cómo usted puede encontrar la respuesta. Amén. Bien, pues gracias, me da gusto verlos. No sé, a Samsung SMJ7 le damos la bienvenida. Amén. Quien sea, nos da gusto que esté aquí con nosotros. A Angie Miranda también nos da gusto que esté aquí. Y a los que están en Periscope también, muchas gracias por estar aprendiendo en la clase. Amén. Bien, vamos a pedirle a Erika que ore para despedirnos, por favor.